les puede ayudar a controlar su enojo, su coraje. Así que tienen hasta una dinámica ahí de una Coca-Cola que la van a mover para que ellos entiendan lo que es cuando, si uno no controla, ¿verdad? Uno explota. Y les van a dar herramientas a través de la palabra y del libro de Romanos para poder manejar sus emociones. Amén. Así que yo quiero que sepan que este es un lugar donde sus niños también reciben. Y para nosotros, yo quiero que sepan que el área de los niños es como un servicio, como si estuviésemos aquí. Le damos tanta importancia, por eso no todo el mundo está allí dando clases, no todo el mundo allí tenemos la gente que entendemos que puede dar clases en este momento y que se están preparando para eso, amén. Así que tenemos a la pastora, que es la líder de los niños ahora mismo, para que se encarguen. A veces uno dice, pues los niños los puede coger cualquier persona. No, hermano, ¿sabes qué? No, porque de ahí es donde comienzan las cosas y es donde uno quiere enseñarlas de la manera correcta, para que obviamente ellos ya vayan atesorando esa palabra en su corazón. Y eso no lo puede hacer cualquiera. ¿O usted le daría sus hijos a cualquiera para que los críe? No, ¿verdad que no? Así que nosotros en esta casa tampoco. Así que oren por los niños de esta iglesia, porque sé que también están creciendo y va a ser para la gloria del Señor. ¿Qué tal si hoy nos preparamos para este mensaje, hermanos? Que el domingo pasado hablábamos del libro de los Hechos, y si se están dando cuenta, estamos yendo por Lucas, ¿verdad? Empezamos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el mes de septiembre. Octubre comenzamos con el libro de los Hechos, que fue el domingo pasado, y hoy nos toca el libro de Romanos, así que el próximo domingo ya saben que es Primera de Corintios. Y estamos cogiendo el Nuevo Testamento porque queremos darle continuidad, ¿verdad?, a lo que nuestro Señor Jesús nos dejó luego que ascendió y nos dejó al Espíritu Santo. Y este mes hemos querido centrarlo en la importancia del Espíritu Santo y por qué el Espíritu Santo debe de ser importante en nuestra vida. Y por eso hoy en medio de la adoración, hermanos, les digo que, sentía la presencia del Señor genuina, donde el mover del Espíritu Santo, yo sé que ya hizo su obra. Yo me puedo ir ahora mismo y me voy contento, hermano, sin tener que predicar, porque para mí esa experiencia en medio de la adoración ya marcó mi vida de lo que Dios obviamente ha hecho y va a seguir haciendo en medio de nosotros. Y hoy le he titulado esta enseñanza, la carne versus el espíritu, hermano. ¿Cuántos luchan muchas veces con los deseos de la carne, verdad? Y a veces uno dice, me tengo que levantar y no me quiero levantar, o no quiero ir a trabajar, o quiero quedarme hoy, ¿verdad? Porque la carne, hermano, trae un peso fuerte, nos puede limitar como nos puede empujar. Y el libro de Romanos nos habla precisamente sobre eso. Y es una lucha diaria. Esto no es de una sola vez y ya, sino esto es ¿qué? Diario. Estaba tratando de conseguir unos guantes de boxeo para darle una dinámica, pero no los conseguí, así que haré la dinámica sin los guantes y ustedes la interpretarán imaginariamente. Pero quiero que imagines de primera instancia usted yendo a un ring de boxeo sin guantes. Esa es la primera visión que quiero que usted tenga. Usted sabe la cantidad de golpes que usted va a coger. Y es así, muchas veces cuando permitimos que sea la carne en nuestra impulsividad, en nuestra manera de ser, sin prepararnos, sin coger ningún entrenamiento, sin ser expertos en el boxeo, sin nada, simplemente decir lo que yo voy y me trepo allí. Y sin guantes, pues es precisamente lo que hace la carne. La carne nos lleva a hacer cosas que no tienen sentido muchas veces. Y es saber que me estoy metiendo en un terreno en los que voy a coger mucho golpe. ¿A quién le gusta coger golpe? ¿A nadie? Claro que no. Así que Romanos 8.1, quiero comenzar con esto porque quiero primero romper con algo que no quiero que se vaya construyendo a la medida que voy hablando. Y es que a veces cuando hablamos de la carne y del espíritu, rápido pensamos como que, pero es que somos humanos, es que, Dios mío, pues no tendré remedio, pues ya Dios me descartó, esto no es para mí, ¿quién va a poder hacer eso? Eso no lo puede hacer nadie. Pues yo quiero que sepas que si tú estás hoy ahí sentado, ten en claro algo, que todo lo que vamos a hablar aquí, tú como hijo o hija de Dios, quiero que sepas que tú eres preciado en las manos del Señor. Y que cuando el enemigo quiera poner alguna semilla de condenación, de culpa, ¿verdad? Porque es que esa emoción de la culpa es la que dice, nos victimiza y no sé, yo no tengo solución, o nos centra en nosotros. Yo quiero que sepas que Romanos 8.1, fíjate que es el mismo Romanos quien lo dice, ahora pues, ninguna ¿qué? ¿Cuánta? Ninguna. O sea que todo espíritu de condenación, usted lo reprende de su mente ahora mismo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y si tú estás hoy aquí, yo quiero que tú mismo te des un aplauso porque quiero que sepas que te moviste por el Espíritu. Porque si hubiera sido por la carne, nos hubiéramos quedado ¿qué? Durmiendo. O nos hubiéramos ido a un sitio de spa o relajando, pero dijimos no. Yo voy a vencer esto para estar aquí, porque yo necesito que mi espíritu sea edificado. Así que, dicho eso, Romanos 8, 2, 6, mira lo que dice la palabra. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, fíjate que se hizo carne él, para que lo pudiéramos decir contra, o sea, equitativo, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la intención, y esta la puse entre comillas, porque hay otras versiones que usan otra palabra, pero me gustó esa, la intención, o sea, el deseo, lo que realmente el Señor quiere. Porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. Yo te digo, ¿qué anhelas en tu corazón? ¿Vida, paz o muerte? Yo anhelo vida. Amén. Ese es el deseo de mi corazón. Y yo quiero que podamos entender que nuestro cuerpo está compuesto de un ser tripartido y la Biblia lo establece de esa manera. En Tesalonicenses 5:23, mire lo que dice Tesalonicenses, lo tienen en la pantalla, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que para Dios es importante que las tres cosas. O sea, no podemos decir que somos personas espirituales en Cristo, y cuando digo espiritual quiero hacer una salvación más adelante, porque ahora todo el mundo es espiritual, y todo es el espiritualismo, y tú le hablas a alguien, no, yo soy espiritista, yo soy espiritual. Entonces sacamos de contexto lo que la palabra establece. Y están alineados los tres, espíritu, alma y cuerpo, y ese fue el diseño que el Señor nos dejó, un ser tripartido. Por eso Él es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ser tripartido. Y Él anhela que estas tres partes en un momento dado sean irreprensibles, o sea, Él las va a guardar. La gente le dice, wow, pero ¿y si yo me muero y me creman? ¿Qué va a pasar con mi cuerpo si va a estar disperso todas las cenizas por ahí? ¿Sabes qué? El Señor dijo que Él va a tener lo que irreprensible, así que Él se las ingenuará para volverlas a unir de nuevo. Pero las tres cosas, dice la palabra, que las va a guardar, ¿qué? Irreprensible. Y cuando hablamos de la composición del hombre, tenemos que hablar del cuerpo, porque dice la Biblia que el cuerpo es, esto que está aquí es el templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Fue lo que Dios diseñó para que nosotros pudiéramos recibir al Espíritu Santo. Si usted va al espacio y usted no se pone un suit de astronauta, usted no va a poder ¿qué? Respirar, y usted se va a morir a la entrada, nada más de salir a la atmósfera. Pues lo mismo ocurre. Si Él no hubiera diseñado este cuerpo, era imposible que Él pudiera depositar el Espíritu Santo dentro de nosotros. Este es el caparazón, esta es la idea magnífica del Señor para poder llevar su propósito. Amén. Y el cuerpo, cuando lo vemos de esta manera, mira qué interesante, cuerpo, alma y espíritu. Y lo puse espíritu en mayúscula, pero póngalo en minúscula porque nosotros también tenemos espíritu, ¿verdad? Cuando hablamos de espíritu en mayúscula es cuando el Espíritu Santo toma nuestro espíritu. Pero el que no ha conocido al Señor, lo que tiene es su cuerpo, su alma y un espíritu. Lo que pasa es que ese espíritu es puro. Puede ser la persona más pecadora del mundo, pero ese espíritu, quien lo puso fue el Señor, está ahí, está latente, está esperando a que ese Espíritu Santo que tome ese lugar. Y lo toma cuando esa persona toma la decisión de confesar a Jesús como ¿quién? Como su Salvador. Yeshua, lo hablábamos hoy. Cuando tú dices Yeshua, le estás diciendo, Señor, sálvame. Y en ese momento el Espíritu Santo viene a morar en tu corazón y toma ¿de qué? De tu espíritu. Pero no toma todavía tu carne ni tus emociones. Por eso a veces vemos gente que conocen del Señor y que tal vez ha dado un paso de fe, pero todavía no viven una vida conforme a la vida de la palabra. Hermanos, tenga paciencia como Dios ha tenido paciencia con usted y conmigo, ¿verdad? Porque una vez que toma el espíritu de la persona, hay que trabajar con ¿qué? Con el alma, con las emociones,
O sea, el alma no es algo sencillo, o sea, es nuestro pasado, son las cosas que nos marcaron, son las cosas que nos dañaron, son las cosas que vivimos en nuestra infancia, tal vez fue un padre, una madre, o sea, son muchas cosas. Y eso no se resuelve de la noche a la mañana, eso toma ¿qué? Tiempo. Y para que podamos romper con hábitos de nuestro cuerpo, a veces yo veo gente con hábitos maladaptativos, donde destruyen su cuerpo, donde laceran su cuerpo, donde tienen tal vez hábitos fuertes, como lo es, por ejemplo, el alcohol, ¿verdad? Gente que se emborracha de tal manera que daña su cuerpo, lo que son los vicios, cómo nos amarran. Pues hermano, hay veces que toma tiempo para que el cuerpo se alinee. Pero yo tengo que creer que el Espíritu Santo ya está tomando ¿qué? Control. Y en su momento, ese hábito que el cuerpo está teniendo lo va a ¿qué? A cambiar. Pero muchas veces nosotros queremos cambiar de aquí para acá. Y Dios lo hace como de aquí hacia afuera. Así que si todavía usted está luchando con cosas en su vida, como todos le estamos haciendo, yo quiero que sepa que usted está en un proceso de ¿qué? De transformación. No intente cambiar a la gente de afuera hacia adentro. ¿Sabes por qué? Porque esos cambios no van a prevalecer. Usted podrá hacer pequeños cambios, pero de momento va a volver a ¿qué? A lo mismo. Los verdaderos hábitos que se crean nuevos en nuestra vida son los que son diseñados por el Espíritu, los que trabajan con nuestra alma y luego, como resultado, nuestro cuerpo se alinea. Amén. Así que téngase paciencia usted mismo. ¿Y qué dice el Espíritu? Pues es la relación con Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Qué dice el alma? Dice, es la relación con otras personas y nuestros semejantes. Y el cuerpo, dice, es nuestra relación con nuestro medio ambiente. Y quisiera que vayamos con la carne. Dice Romanos 8:8, dice la palabra del Señor, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que definitivamente queda más que confirmado que el modelo donde Dios nos está llevando es el modelo de vivir bajo el Espíritu. Si dejamos que la carne sea la que gobierne nuestra vida, pues no vamos a poder agradar a Dios en qué, en nada. Eso quiere decir que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Quiere decir que esa persona se va para el infierno. No lo dice ahí. La persona que está luchando con qué, con la carne, pero tal vez esa persona tuvo un impacto en su espíritu y todavía Dios está ¿qué? Trabajando con su corazón, trabajando con su vida. Lo que pasa es que lo primero que queremos ver cambiar en la gente es ¿qué? Lo que se ve. Y entonces nos ponemos a veces bien difícil y a la cañona, la cañona, la cañona. Y entonces lo que hacemos es que lo dañamos. Porque entonces la persona se ve tan y tan frustrada porque ¿sabes qué? No se puede, hermano. Sin el espíritu no se puede. Si las cosas no salen de adentro hacia afuera y van transformando poco a poco, usted no va a hacer cambio. Todavía hay áreas en mi vida de la carne que yo digo, wow, Señor, esta área necesitas trabajar conmigo. Pero qué lindo que puedo ir donde el Espíritu, Señor Espíritu Santo, ayúdame. Muéstrame dónde es que tengo que cambiar esto, cómo tengo que mejorar esto. Y así las cosas funcionan. De la otra manera no. Amén. Así que, ¿qué es lo que dice la carne? Pues mire, la carne tiene un lenguaje bien particular y es gratificación ¿qué? Inmediata. Cuando usted, darles un ejemplo sencillo, a veces usted decide ir a comprar un carro, ¿verdad? Y de momento compró un carro y el primero que vio, ese fue el que compró usted. Usted ni lo consultó, ni si está casado con su marido, usted no durmió sobre esa decisión al otro día, usted no chequeó y comparó, no hizo ¿qué? Un ejercicio que misurado, ¿verdad? No es que hay gente que se va a veces al extremo, necesitan un carro full para allá y entonces están un año y medio tratando de comprar un carro y no lo compran, no, hermano. O sea, hay que tomar decisiones, no podemos ser tampoco de alargar el chicle, ¿verdad? Pero lo que quiero decir con esto es que usted no lo hace de manera que impulsiva. Usted no dice, ay, no me voy a casar, mañana mismo pues, me voy a casar. No, ¿usted qué? Usted piensa, usted evalúa las cosas. Usted va a comprar una casa, usted va a escoger la escuela de su niño, usted va a escoger el nombre de su hijo. Son cosas que uno las hace ¿qué? Con calma. Si uno actúa de manera impulsiva, inmediata, para tener una gratificación inmediata, yo quiero que usted sepa que usted está siendo guiado en ese momento. ¿Por qué? Por la carne. ¿Y a quién no le ha pasado eso? A todos nos pasa. Decimos las cosas sin medir las palabras, de momento, y después decimos, a rayos, le embarré aquí, tengo que pedir perdón, ¿verdad? Y sé que lo hice mal. Y eso nos pasa ¿a quién? A todos. Pero démosle gracias a Dios que ese espíritu está dentro de nosotros y es el que nos convence. Dice la Biblia que el espíritu nos convence de justicia, de pecado.
Así que ahí donde como que uno siente como que la tristeza adentro y dice, espérate, la embarré aquí, lo hice mal. Y entonces uno lo corrige. La carne nos dice, dámelo ahora, aquí y ahora. Es todo placer que instantáneo. La carne no razona, sino que reacciona. Y no hay nada malo con esto, hermano, porque nos vamos a dar cuenta que nuestro Dios nos diseñó de esta manera con un propósito. Encontré esta foto, perdónenme la foto de la chica, pero me pareció graciosa, me pareció bonita, no sé. Dice, en tu lucha entre tu espíritu y tu carne, gana a quien alimentes más. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo yo voy a ganar la lucha entre la carne? O sea, o no para sentirnos culpables, sino para que digamos, espérate, yo creo que yo necesito alimentar más que mi espíritu, porque estoy alimentando mucho la carne. Por eso a veces la gente me pregunta, ¿ver los videos de violencia es algo bueno? Yo le digo, bueno, ¿a quién estás alimentando más ahí? ¿Verdad? Muchas veces nuestra carne. El problema es que mientras más tú alimentas algo de la carne, más eso toma control de ¿qué? De tu vida, de tus emociones. Así que velemos qué es lo que entra por nuestras mentes. A veces las mismas noticias, a veces la gente me dice, por la noche lo último que veo son las noticias y dicen, no, eso es lo último, eso es lo menos que puedes hacer. Eso es lo que es acostarse con todas esas malas noticias que salen. Sino usted busque un hábito que le permita acostarse esa noche en paz, como hablábamos el domingo pasado con Pedro, que estaba con situaciones, estaba en la cárcel, pero él estaba dormido, ¿qué? Tranquilo, porque sabía que Dios guardaba de él. Amén. Así que aprendamos qué estamos alimentando más. Y entonces la carne es un diseño de Dios bien particular. Y yo le llamo, ¿verdad? El cerebro primitivo, le llaman el reptiliano. Y es la parte más antigua del cerebro. Incluye el tronco, lo van a ver ya mismito, y el cerebro, y el cerebelo. Este cerebro se encarga de funciones de supervivencia. O sea, el diseño de este área del cerebro es todo lo que es para sobrevivir. ¿Y qué es para sobrevivir? ¿Verdad? Lo que es la reproducción, el hambre, las defensas. Y entonces está asociado con las reacciones automáticas de supervivencia y de protección del individuo. O sea, que es importante que la carne estuviese ¿qué? En nosotros. Porque si aquí entra un oso bien grande, ¿verdad? Nadie va a correr para allá, todo el mundo va a correr para dónde? Para acá, si no es que nos atropellan aquí. Porque hay algo innato en nosotros que nos impulsa a sobrevivir. Es la reproducción, porque queremos que fructificar, queremos que nuestra familias crezcan, queremos obviamente dejar un legado, y esos son innatos. Hermano, esto solito lo tienen, por ejemplo, si ponen la próxima, un cocodrilo. Un cocodrilo lo único que piensa es que el tronco y el cerebelo es en comer, sobrevivir y reproducirse. Si no, díganselo al Goyo que está recogiendo culebras y caimanes por todo Puerto Rico ahora. Y si usted tiene una emergencia en su casa con eso, hermano, llámelo. Yo no le voy a decir que no lo llame, porque la verdad que el hombre se ha vuelto un experto. No me llame a mí, porque no voy a aparecer. Pero precisamente es lo que hacen esto, la carne en este aspecto, ¿verdad? Así que, por otro lado, si usted le suma a esa parte de la carne un área particular, que es el área de las emociones, que es el área de la memoria, pues un cocodrilo no tiene memoria, hermano. O sea, si lo ve llorando, se lo va a comer igual a usted. Posiblemente el gorila o el simio lo ve triste y puede identificar cierta emoción y le tiene un poco de compasión, pero es porque tiene otra área desarrollada en su centro de su cerebro, que es parte obviamente de la carne, ¿verdad? Que lo hace a tener un poco más de controles que no los tiene tal vez el cocodrilo. Pero hermano, el diseño perfecto nos lo dio quien, nuestro Dios, donde no solamente nos dio el cerebelo, las médulas y esta área límbica, sino que nos dio ¿qué? La corteza. Y esa corteza de nosotros es la que nos ayuda ¿a qué? A razonar, a pensar, a ejecutar, nos da un sentido de pertenencia, a poder cambiar nuestras formas de pensar. Hermano, y este fue el diseño que Dios escogió ¿para quién? Para nosotros. Pudo haber escogido este o este, pero escogió ¿qué? Este. Así que nuestro Padre Celestial nos perfeccionó en la biología con un propósito. Y en la Biblia, cuando yo les hablo esto, hay un personaje en la Biblia que se llama David. ¿Cuántos lo conocen? David, que escribió muchos de los salmos, se equivocó un día y se dejó llevar, ¿por qué? Por la carne. Tenía cerebro de cocodrilo, yo digo.
y se dejó llevar por la carne y mira el problema en el que se metió. Y esto está en la Biblia, en 2 de Samuel 11, 2, 5. Dice, una tarde al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse ¿por dónde? Por la azotea del palacio. Y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaran. Se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Uría. Tenía esposo. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Qué rollo, hermano, esto, ¿verdad que sí? Uno dice, cualquier similitud con nuestra vida real, esto pasa, hermano. Y uno dice, David, el rey David, un hombre que yo leo las enseñanzas de David, los salmos, me maravilla por tantas cosas que Dios ha hecho, obviamente, a través de la vida de David. Pero me deja saber que David tenía que una humanidad y que en él la carne estaba que operando y dejó que la carne que lo guiara. Y por eso tomó decisión incorrecta. Es interesante, pero David estaba en el palacio porque se supone que hubiera estado con sus hombres de guerra en la batalla. Pero él decidió quedarse ¿dónde? En el palacio. Y es que hay veces que los problemas, nos metemos en problemas cuando tomamos la decisión incorrecta, de quedarnos en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Hay veces que tenemos que decir, no, me voy, ¿verdad? Y hacer como José, ¿saben la historia de José? Que la esposa de Potifar vino a donde él y él le dijo, no, le quitó se quedó hasta con la ropa en las manos la esposa de Potifar, pero le dijo, yo no puedo hacerle esto a mi jefe, a mi amo. Y salió corriendo desnudo, dice la palabra. Y claro, terminó en la cárcel, pero terminó en la cárcel con un propósito y con una honra de que no hizo lo incorrecto. José se estaba dejando guiar ¿por quién? Por el Espíritu. Y cada uno de nosotros está en diferentes niveles y estamos en diferentes procesos, pero les traigo el ejemplo de David para que se dé cuenta que esto nos puede pasar y que si nosotros alimentamos más nuestra carne, estamos quitándole, obviamente, estamos dando más poder a que dirija ¿qué? Nuestra vida. El alma, por otro lado, dice la palabra en Romanos 8, 13, 14, y quiero que la podamos leer juntos. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Ese es el resultado. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8, 13, 14. Entonces yo les pregunto, ¿dónde está el alma en este versículo? Yo no la encontré por ningún lado. Lo que nos quiere decir que el alma es un componente que está como en el medio. Y es como que fue el resultado del pecado y la caída, ¿verdad? Y está permeando entre medio y es el que a veces no nos permite conectar nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo se alinee al espíritu. Y el alma tenemos que ser bien sutil de cómo identificar cuándo es el alma el que está tomando control. Porque ya saben cuándo es el cuerpo, ¿verdad? Yo creo que lo dejamos claro. Pero ¿qué es lo que grita el alma? El alma es la que dice, no dejaré que nadie me hiera. Entonces es la que está siempre como a la defensiva. ¿Verdad? No, es que por lo que yo viví, lo que me pasó, esto no me lo va a volver a hacer ¿qué? Nadie. Y entonces uno se pone como en la de él o en la de uno. Yo soy así y nadie me cambiará. Tiene ese pensamiento. El que me la haga, me la paga. Un pensamiento vengativo. Es lo que me hicieron, es que fui criado de esa manera. Entonces el alma tiene un lenguaje particular y está basado precisamente en varias cosas. Responde o apela a las emociones. Busca cómo la experiencia pasada me hicieron sentir y repito que la conducta o la evito. Eso es lo que hace el alma, ¿verdad? Se aferra a los patrones y hábitos. El alma es inestable, fluctuante, a veces arriba y a veces abajo. Se afecta por lo que dicen los demás, se comporta de acuerdo a cómo se siente y se expone con los mecanismos de defensa que utiliza. Y el alma es la que, por ejemplo, hay gente que tiende a ser bien negativa, ¿verdad? Entonces todo lo ve del lado ¿qué? Negativo. Entonces uno trata de que la persona pueda ver algo distinto, pero todo lo que filtra es ¿qué? Negativo. Y eso es un mecanismo de defensa del alma. Entonces todo es negativo y no ven ninguna posibilidad de algo bueno. Son las personas que generalizan, todo es todo, nada, no hay espacio para, pues mira, hay una posibilidad, hubo una ocasión, no. Entonces como cierran la posibilidad a algo mayor. ¿Qué ocurre con eso?
cuando tú cierras esa posibilidad, tú lo que estás diciendo es imposible que eso pueda cambiar. Y le estás quitando el poder al Espíritu Santo de que pueda obrar en tu corazón. Hay personas, por ejemplo, que utilizan la proyección porque dejan que el alma los arrope y entonces los errores o las cosas que tienen ellos las reflejan ¿en quién? En otros. Y entonces te hacen sentir mal a ti, pero realmente los que están mal son ¿quién? Son ellos, y eso es un mecanismo de defensa que utiliza el alma para protegerse. Y el problema de esto es que tú pones muchas defensas cuando dejas que el alma opere en medio de tu vida y alejas no solamente la gente que te quiera hacer mal, porque muchas veces es para autoprotegerte, pero también aleja a la gente que te quiere que bendecir. Y ahí es donde está el problema. Que es un riesgo, siempre la vida trae riesgo. Hay riesgos, pero yo quiero decirte que asumir el riesgo en el espíritu trae bendición. Y Dios va a restaurarte y Dios te va a cambiar y va a coger esa emoción, ese dolor que está en el alma y lo va a transformar. Y eso en Romanos 12:2. Ponme el dibujito anterior que quiere decirle. Imagínense ahora que usted se mete al ring con los guantes. Ahora piense en los guantes en el ring. Un poquito mejor, ya no está tan en la carne, está siendo un poco más sabio. Pero entonces sus guantes están abajo o usted está de espalda al que lo va a golpear. Pues eso es lo que hace el alma. El alma te hace pensar, voy a perder, me van a dar, esto no es para mí, voy a fallar, voy a fracasar. Empieza a ponerte este pensamiento de lo que no puedas hacer. Entonces el pensamiento se convierte en una emoción y la emoción se convierte en la conducta de que, pues de qué vale que yo dé esta batalla si la voy a perder. Entonces ya vamos perdiendo, ni siquiera hemos ¿qué? Empezado. Eso es lo que hace el alma. Por eso es que el alma hay que tenerle control. Porque usted dirá, bueno, pero a veces el alma se pone positiva. Sí, es cierto, pero es inestable. Hoy está aquí, de momento mañana ¿qué? Está acá. No puedes permitir que las emociones sean las que controlen tu vida. Tienes que permitir que sea el espíritu y lo vamos a ver al final. Romanos 12:2, mira lo que dice. No os conforméis a este siglo. Y esto es a lo que hay que edificar y hay que redirigir nuestra alma. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otras palabras, tenemos que renovar nuestra forma de ¿qué? De pensar, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabes lo que hace el alma? El alma te mantiene preso de tu pasado. Es como amarrado. Yo quiero que puedas visualizar, el cuerpo está pendiente siempre del presente, del momentáneo, la satisfacción momentánea, del beneficio momentáneo. El alma siempre está pendiente ¿a quién? Al pasado. Es lo que viví, lo que me pasó, lo que me marcó. Así que te amarra a tu pasado, sin salida. Logramos solamente salir cuando cambiamos nuestra manera de ¿qué? De pensar y comenzamos a ver cómo Dios nos ve. Por eso Romanos 12:2, y estamos hablando de Romanos porque Romanos le da fuerte a no permitir que ni el cuerpo ni el alma sean los que gobiernen nuestra vida. Nos está diciendo, la única manera de tú poder ser libre de esa forma de pensar que te tiene atado, que te tiene amarrado a tu pasado, que de momento no puedes seguir hacia adelante porque cada vez que caminas hacia adelante te acuerdas de lo que te hizo aquel, el otro, y tú dices, no puedo pasar por ahí porque de seguro que está mirando para verme, para reírse de mí. ¿Sabes qué? Suéltalo. Porque si sigues amarrado a eso, estás perdiendo la bendición grande de poder moverte al próximo nivel. ¿Y sabes qué? A la hora de la verdad, quien se afecta es quién. Es uno mismo. Te limitas tú mismo porque estás pensando en lo que pudo haber pensado. Y eso es lo que hace el alma. El alma nos lleva siempre a pensar qué puede estar pensando el otro. Y le damos más importancia a otro. A veces yo en estos días escuché a alguien que me comentó algo y me quedé con eso. Y no fue hasta ayer que yo dije, reprendo al diablo, eso no es real, eso no tiene... Entonces empecé a evaluar de quién vino, bajo qué circunstancia vino. Yo dije, esto fue un dardo definitivamente. Entonces ya yo me lo estaba, ¿qué? Creyendo. Y una vez uno se lo cree, uno empieza a vivir bajo esa creencia. Por eso es que a nuestros hijos, los que son pequeños, uno tiene que estar recordándole todo el tiempo su ¿qué? Su identidad. Yo a mi niño digo, tú eres un niño, eres varón, y lo reafirmo en su identidad, cosa que no pasa hoy en día. Ahora no los puedes afirmar ni afirmar porque tienes que esperar a que lleguen a los 18 para ellos decidir lo que quieren ser. Y es fuerte, pero ¿sabes qué? Afirmen a sus hijos desde que son pequeños y denle la palabra. Ese es el diseño que Dios estableció. Fuera de ese diseño, lo demás trae ¿qué? Problemas. Así que sea sabio y sea prudente en qué palabras usted le dice a su hogar, a sus hijos, a su esposo,
amén, en su trabajo. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que, ¿qué hay en nuestro corazón? Así que logramos controlar el alma cuando empezamos a hablarle al alma. Y David, que fue aquel mismo que se dejó llevar por la carne, pues ¿sabes qué? David progresó y mejoró, hermano. Y gracias a Dios que hoy sirve de modelo para nosotros de decir, Señor, gracias. Porque Él fue el que escribió, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cómo Él permitió que esa carne y esa alma no controlaran más su vida? Y en el Salmo 103 dice que Él entendió que Él tenía que darle instrucciones a su alma. Y yo hoy quiero decirte, tienes que hablarle a tu alma. Cuando de momento tú digas, ay, estoy triste, no. En este momento te digo, alégrate. No vas a permitir que eso te haga desanimarte. Levántate, anímate. Pero lo tienes que hacer tú mismo ¿con qué? Con tus palabras. Y David sabía ya. Y dijo, bendice alma mía a Jehová. Le ordenó a sus emociones, que es el alma, que es donde está. Le dijo, no, adora, levántate. Levanta tus manos, vamos a orar, vámonos a salir de aquí, no te quedes en la cama. Entonces tienes que comenzar a ¿qué? A ejercitarte en eso. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de ¿qué? De vivir. Y ese es el diseño, hermano. Usted sabe que David encontró que el plan del enemigo desde el principio siempre susurrarnos, ¿verdad? Las palabras, como hizo con Eva en el Edén, ¿qué hizo? Le susurró, le habló al oído. Hermano, ¿y usted sabe qué? Yo compartía en estos días con alguien, le hablaba, ¿sabes qué? Eva no había escuchado la voz de Satanás solamente una vez. Porque tú no hablas con una serpiente de primera instancia cuando la ves que se acerca. ¿Usted conoce a alguien por primera vez y usted le cuenta su vida? No, bueno, hay gente que... es otra historia, hermano. Pero, no todo el mundo. Espero que aquí no, porque somos guiados por el Espíritu, ¿verdad? No por la carne. Pero lo que les quiero decir con esto es que Eva ya había escuchado ¿qué? Esa voz. Y siguió abriéndole, ¿verdad? Espacio, yo decía, hasta que finalmente se dio. Porque empieza como por los oídos, hablar lo que nos dice. Y a veces nos no se deja usar por el diablo, hermano. Su esposo dijo algo, su esposa, su jefe le dijo, no estás haciendo un mal trabajo, o tú no vas a salir de esta, o escuchaste un mensaje a ti, nadie te va a aguantar, te vas a quedar soltero, te va a quedar jamón. O yo no sé lo que te haya dicho, o tú eres una mala padre, un mal padre, un mal hijo, ¿verdad? Entonces son como pequeños comentarios que van susurrando a tu oído, y entonces hasta que tú te los crees. Y esa es la estrategia del enemigo. Y ha sido así desde el principio. Por eso dice la Biblia que él es imitador. Porque él imita lo que Dios dijo. Entonces Dios te dijo, tú eres bendecido. Y entonces él va a buscar la manera de decirte, tú eres maldecido. Entonces tú decides a quién tú le vas a creer. Pero si estás dejándote llevar por las emociones, posiblemente le creas al diablo. Y digas, ay, es verdad, tienes razón. Y empieces entonces tu cuerpo a alinearse en esa dirección. Entonces son las personas que de momento nos quedamos encerrados, no queremos salir, queremos aislarnos de todo el mundo. Y ese es el plan del enemigo. Dice la Biblia que en Juan 10:10 el enemigo vino a hurtar, matar y destruir. Ese es su plan. No permitas ser parte del plan de destrucción del enemigo en tu vida. Hoy es un día para tú levantarte y ordenarle a tu alma, alma mía, bendice a Jehová. Levántate, transforma tu mente, tu forma de pensar. Dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando de momento tú pienses en todo, en lo que te dijeron mal, empieza a pensar toda la gente que te ha dado palabra de bendición. Empieza a pensar qué te dijeron que te animó, que te levantó. Empieza a acordarte de los beneficios que Dios te ha dado, que te ha dado vida, que te ha dado ánimo, que te ha dado salvación, que hoy te levantaste. Empieza, ¿por qué a veces le damos más importante a lo negativo? Pero ¿sabes qué? Por una palabra negativa que usted le dice a alguien, tiene que decirle 5 o hasta 10 palabras para poder ¿qué? Corregir eso. Una palabra negativa marca de una manera, por eso yo digo a nuestros hijos, es como escribir en cemento mojado. Así que usted tiene que tener mucho cuidado, porque el cemento mientras esté mojado, usted lo puede ¿qué? Corregir. Pero llega un momento que ese cemento se va ¿qué? A endurecer. Y si se le pasó el tiempo, ya ahí hay una marca que la va a tener que trabajar por generación y generación, ¿verdad? Y para Dios nada es imposible. Pero si yo creo en la prevención. Y si usted puede prevenir las cosas antes, vámonos por la prevención. No tengamos que empezar a cómo voy a resolver entonces ahora este problema, cuando lo pudimos haber ¿qué? Evitado. Así que no olvides ninguno de sus beneficios. Y David no olvidó ninguno de los beneficios.
Y ahí fue que David se acordó y dijo, no, él es mi buen pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. A lo mejor estaba en escasez, pero dijo, ¿sabes qué? Nada me faltará. Él dijo que no me iba a faltar nada, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Dice, aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré. Entonces empezó a darle un giro a su forma de pensar. Hoy yo te invito, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Amén. Romanos 8:1, mira lo que dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Salmo 51, mira una de las herramientas que David utilizó. En el Salmo 51 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Fíjate que ese espíritu está en minúscula porque está hablando de ¿qué? De su espíritu. Este espíritu es necesario que sea absorbido por el Espíritu de Dios para que pueda generar ¿qué? Cambio. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. O sea, él está reconociendo que necesita ¿de quién? Del Espíritu Santo. Vuelve el gozo ¿de qué? De tu salvación. Para los que pensaban que la salvación se perdía, yo quiero que sepas que tú puedes perder el gozo de la salvación, pero si tú aceptaste a Jesús en tu corazón y tú estás viviendo conforme al Espíritu, y de momento tú te equivocaste, tuviste una falla en algo, yo quiero que sepas que tú pierdes ¿qué? El gozo, pero no pierdes ¿qué? Salvación. David lo establecía, decía, Señor, estoy triste, sé que soy tu hijo, que tú me separaste, que tú me marcaste, pero no me siento que alegre, porque he contristado el espíritu y necesito que devuelvas ese gozo a mi vida. Amén. Pero esto es para, como yo digo, esta es la gente que genuinamente ha dado un paso de fe. A veces la gente dice, bueno, pues entonces si yo soy salvo, pues entonces ahora me voy a pecar a todo lo que dan. No, porque no es libertinaje, eso no es salvación. Esa persona no ha sido salva. Que se vaya a convertir, porque no es una licencia para pecar. Si tiene que haber un cambio, ¿verdad? Obviamente. Y entonces, a veces, pues, ¿verdad? Ese es el camino fácil, la gracia o la supergracia, ¿verdad? No, si Dios lo hizo todo, pues aquí metieron el rincón y a que lo siga haciendo. No, porque el domingo pasado hablábamos que Pedro tuvo que amarrarse sus zapatos, ponerse el manto de obediencia y seguirlo. O sea, hay algo que te toca hacer a quién, a ti. En la Biblia no hay ningún versículo que diga, ayúdate que Dios te ayudará. Eso es mentira, no está, no lo va a encontrar nunca. Si alguien le dijo, porque la Biblia dice, ayúdate que... Mándalo para el curso de discipulado. Pero cuando vemos el domingo pasado que hablábamos de algo que Pedro hizo, sí, indirectamente sí hay algo que te toca hacer a ti, porque Dios te va a dar ese libre albedrío de tú decidir lo que quieras hacer. Pero una vez tú decides lo que es imposible para ti, para Dios es que posible. Pero solamente siguiéndolo a Él es que lo vas a poder lograr. Y eso fue lo que vimos, que abrieron las ventanas de la cárcel, pasó las 16 guardias que tenía y fue libre. Y después se fue el ángel, como decía el cuento. Salmo 51, 10 y 12. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amén. ¿Tú puedes decir amén a el Señor? Así que Romanos 8:28 lo hablaba la pastora hoy en el devocional. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, si tú genuinamente estás viviendo por el Espíritu, yo quiero que sepas que todas las cosas van a obrar ¿para qué? Para bien. Ella traía, ¿verdad?, cuán importante el efecto se duplicaba, era como una sinergesis, donde Dios te va a ayudar para bien, conforme a su propósito, es como una explosión de favor sobre tu vida. Yo veo esto y pienso, por ejemplo, en José, que José fue un hombre que termina en la cárcel por causa de la esposa de Potifar, porque él decidió no acostarse con ella y dijo, no, tú tienes marido, yo soy soltero, pero tú tienes esposa. Así que dijo, pues te vas para la cárcel. Lo mandó para la cárcel. Pero ¿sabes qué? Se fue para la cárcel y en la cárcel Dios lo usó con poder porque había un plan. Y ahí es donde vemos, a veces no entendemos las cosas que estamos viviendo, pero ¿sabes qué? Dios tiene un plan. Y es mucho más alto que el que tú puedas ver. Y allí en ese lugar, José fue que puso orden en la cárcel, a tal punto que organizó esa cárcel mejor que Bukele, yo creo. Y lo llamó el faraón, hermano, y le dijo, vente, que conspiró a favor del faraón, ¿verdad? En el sentido de que el faraón tuvo un sueño y necesitaban a alguien que le interpretara el sueño. José era conocido porque interpretaba sueños. Y en la cárcel llegó a estar el copero y el panadero del faraón.
los mandó para la cárcel. Yo me imagino que fue que, o sea, que el copero y el panadero son los que están al lado del faraón. Así que antes de él tomar algo, ¿quién lo tiene que probar? El copero lo prueba y si no se muere, pues entonces el faraón se lo tomaba y ya él estaba seguro. Y el panadero lo mismo. Así que posiblemente a lo mejor, tú sabes, le dio una diarrea al faraón y dijo, ¿sabes qué? Para la cárcel es que va. Y entonces lo mandó para la cárcel. A uno lo mata, al otro lo vuelve y lo saca y vuelve al faraón. Y cuando vuelve al lado del faraón, entonces el faraón tuvo este sueño y el que está al lado de él dice, no, yo cuando estaba en la cárcel, yo conocí a alguien que interpretaba sueños. Y fueron y buscaron a José. Fíjate cómo el Espíritu Santo fue alineando las cosas y lo sacan de la cárcel y viene a ser José el segundo al mando en Egipto. ¿Cómo Dios lo posicionó? Porque se dejó guiar ¿por quién? Por el Espíritu. No. Si se hubiera dejado llevar por la carne y hubiera accedido a los placeres de la esposa de Potifar, ¿dónde estuviese? Yo quiero que sepas que hay veces en nuestra vida que tomamos decisiones que de momento parecen antipáticas o que no es la que hubiéramos querido o de momento difícil, pero sabes que por el corazón que alineado al Espíritu del Señor, Dios te va a colocar en el lugar de honra, como hizo con José. Y eso solamente lo hace el Señor. Así que no tengas temor ni tengas miedo, de momento no te sientas frustrado. Donde estás, sigue haciendo lo que tienes que hacer, porque Dios te va a colocar en el lugar de honra. Amén. Para la gloria del Señor. Así que sabemos, implica que nadie puede poner duda en tu vida, en tu corazón, de lo que ya Dios dijo sobre ti. Sabemos es cuando usted ve una película y la ve por segunda vez, ¿verdad? O cuando ve un juego y usted sabe quién ganó. Así que usted sabe. Y usted lo ve como relajadito, usted sabe que esto se va a tornar ¿para qué? Para bien. Esa es la certeza que tenemos que tener cuando leamos este pasaje, que nuestro Dios tiene cuidado de nosotros y que torna para bien. Y José, yo quiero que sepan que cuando finalmente sale y está frente al faraón, sus hermanos llegan donde él. Esos hermanos que le hicieron mal, que lo tiraron a la cisterna, que lo vendieron. Hermano, si José hubiera dejado que el alma tuviese control en ese momento, los hubiera mandado a todos a dónde? A la cárcel. ¿No? Ustedes me tiraron a mí en una cisterna, pero fíjate que él no dejó que sus emociones controlaran sus decisiones. Él se dejó llevar por el Espíritu. Le dijo, ¿sabes qué? Dice la palabra en Génesis 50, dice, ustedes quisieron hacerme mal, pero Dios lo tornó para bien. Yo los perdono. Dice que los honró, les llevó comida, mandó a buscar a su padre, mandó a buscar a su hermano. Eso habla de un corazón que está aquí, sano. Y fue difícil, la vida de José usted la lee en el libro de Génesis y hermano, eso de amor el vidrio no fue fácil, pero él nunca permitió ni que el alma ni que el cuerpo tuvieran control, sino que él dejó que el Espíritu Santo, y estamos hablando del Antiguo Testamento, no estamos hablando, por eso yo digo que José es tipo de Jesús en el Antiguo Testamento, porque lo mismo hizo Jesús en el Nuevo Testamento. Y dice la palabra, finalmente, quiero terminar con quiero compartirles esto. Una de las cosas que tenemos que hacer es adiestrar nuestra lengua. Si usted nunca ha visto la lengua, para mí la lengua es el órgano más desagradable, feo, es como una alfombra de polvo, de sucio, hermano, por eso hay que lavarse la lengua y yo a mis hijos les estoy enseñando a lavarse la lengua porque se les olvida, tú sabes. Así que ellos se creen que el cepillo es para solamente los dientes. Pero la lengua es algo bien interesante. La lengua, hay un nervio que se llama el nervio hipoglosal que está en nuestra corteza, ¿verdad? Y en nuestra médula. Y este nervio es un nervio craneal y le llaman el nervio motor número 12. Nosotros tenemos 12 nervios craneales. El número 12 le llaman al nervio hipoglosal, que es el que inerva la lengua y es puramente motor. Y esto va directito ¿a dónde? Al cerebro. Esto no tiene ningún ganglio entre medio, periferal, no, esto va directo ¿a dónde? Al cerebro. Porque hay una conexión bien clara entre lo que nosotros pensamos y decimos. Así que esto es camino que es directo, ¡fum! ¿Verdad? Por eso es que a veces disparamos con la boca y no medimos, hermano. Pero por eso es que tenemos que controlar nuestra lengua, porque si no, lo que decimos por aquí, hermano, entre gusarapos ¿verdad? Y palabras. Y entonces, interesantemente, miren que esto, lo que hablemos gobernará nuestra vida. ¿Por qué? El número 12, que es el nervio número 12, en la Biblia representa gobierno. 12 son los 12 discípulos, ¿verdad? 12
gobiernan dos periodos de 24, ¿verdad? Dos periodos de 12 horas gobiernan un día. Así Dios lo determinó y lo dividió. Así que el número 12 es gobierno, las 12 tribus de Judá y vemos de Israel. Y vemos obviamente que el número 12 representa ¿qué? Gobierno. Así que el número 12 dice, lo que hablemos gobernará nuestra vida. Así que Dios le dejó el número 12 solito a ¿qué? Al de la lengua. La Biblia dice también que la vida y la muerte están ¿dónde? En la lengua. Y dice que la lengua es como un timón de un barco, que una cosa tan pequeña dirige todo una ¿qué? Una nave. Y es que en nuestra vida, si no controlamos nuestra lengua, dirige nuestro ¿qué? Nuestro cuerpo, nuestra alma. Así que si hay algo que tenemos que someter al Señor en esta mañana, es nuestra ¿qué? Nuestra lengua, hermano. Así que adiestremos nuestra lengua, dice la palabra, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Este es David hablando, aquí que él logró someter su lengua también. Dice, líbrame de ¿qué? De homicidio. ¿Cuántos saben que con la lengua podemos matar gente? Oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Así que el rey David entendió que si él no sometía su boca, sus palabras al Espíritu Santo, iba a estar matando gente a todo lo que da por ahí. Así que permitamos que nuestra boca, nuestras palabras estén alineadas a lo que Dios quiere. Y por último, hermanos, el Espíritu. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu. Así que hay dos espíritus, está el de nosotros y está el del Espíritu Santo cuando nos toma, de que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios toma nuestro espíritu y nos da vida. Eso está en Romanos 8:6. ¿Qué hace el Espíritu? El Espíritu, a diferencia de la carne que mira el presente y el alma que mira el pasado, el Espíritu siempre está mirando ¿hacia dónde? Hacia el futuro, con esperanza. Es el que te da confianza, el que te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No me dejaré de caer, transformaré mi pensamiento, unge mi boca con aceite. Es el que usted comienza a declarar los beneficios y las palabras mirando hacia dónde, hacia el futuro. No he logrado esto en mi vida, pero creo obviamente que yo y mi casa serviremos al Señor. Usted comienza a declarar y a creer con su boca y hablando en el Espíritu. Busca alinearse a los estatutos de Dios para que el alma y el cuerpo se alineen a Él. Así que el Espíritu es el que comienza la obra poco a poco hasta que va tomando un poquito más de nuestra ¿qué? De nuestra alma y ya no somos tan sensibles, ya si nos dicen algo no reaccionamos, ya si de momento nos viene el pensamiento de frustración, decimos no, yo sé que con Dios yo lo puedo hacer. O de momento te viene el pensamiento de que esto no va a dar resultado. Dices, yo creo que el Señor pelea las batallas por mí. Y comienzas a cambiar tu forma de ¿qué? De hablar. Porque ya entonces el espíritu está tomando ¿de quién? Del alma. Y lo próximo es que tome ¿de quién? El cuerpo. Y el cuerpo ya finalmente cuando tenga el espíritu y el alma de un lado, hermano, dos siempre pueden más que uno. Así que no le queda otra que ¿qué? Que alinearse. Y eso es lo que hace el Señor con nuestra vida. Yo creo que el espíritu cuando mira el futuro nos da esperanza. Dice, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. El Espíritu de Dios se funde con el nuestro. Mire qué interesante lo que dice Romanos 8. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre en hebreo significa papito. Por eso cuando usted va a Israel, los judíos le dicen a los niños, eso es hermoso escucharlo, Abba, Abba, y tú ves el papá cómo abre los brazos para cogerlo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también, ¿qué? Herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, escucha, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y créelo en tu corazón. Lo que estás viviendo ahora no se parece a nada a lo que Dios va a hacer con tu vida, cómo Dios va a glorificarse en medio de esto. El Espíritu de Dios hace mucho en nuestra vida. No solamente nos da vida, nos da ¿qué?
identidad de hijo. Es el que te permite decirle, Abba, Padre, papito lindo, ayúdame a tener esa conversación. Qué bonito cuando tú te sientas con tus hijos a hablar y te consultan y te dicen y tú hablas con ellos, porque eso habla de ¿qué? ¿De una qué? De una relación. Amén. Nos saca de la esclavitud, nos da sentido de pertenencia, garantiza nuestra herencia, nos llena de esperanza, nos guía a gemir por Cristo, nos ayuda en nuestras debilidades y nos ayuda a pedir como conviene. Y eso lo dice la palabra, no sabiendo qué voy a pedir, Señor, Espíritu Santo, háblame y dime qué es lo que tengo que pedir. Amén. El espíritu es como si usted está en el ring de boxeo y ya usted tiene los guantes puestos, ¿verdad? Está dentro del ring. No se dejó llevar por la carne ni por las emociones, está mirando el target. ¿Y sabe lo que hace luego? ¿Qué usted cree que hace? Se sale del ring. Porque ¿sabes qué? La batalla no es tuya. Dice la Biblia que tú eres más que vencedor. ¿Y qué es lo que hace un más que vencedor? Siempre tengo esta imagen de este boxeador que está peleando en el ring y dejándolo todo y finalmente cogió todos los golpes y ganó. Pero en las gradas está su esposa. ¿Quién es más que vencedor ahí? Ella, porque ella no dio ni un puño ni cogió nada, pero obviamente se benefició del trabajo que hizo ¿quién? Él, ¿verdad? Así que ser más que vencedor es exactamente lo mismo. Cuando usted tiene a Cristo de su lado, hermano, la batalla y la pelea no es quién, no es suya. Usted podrá tener los guantes y estar alerta y estar obviamente dirigido, pero que sálgase, porque esa batalla no es suya. Ya el Señor peleará por usted. Y créalo, confíe en su corazón. De esta manera usted va a poder vencer la carne cada día con estas herramientas que le hemos dado. Amén. ¿Qué tal si nos puestos en pie podamos orar juntos? Un día a la vez, pero confiado, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos guía. Y teniendo eso en mente, yo quiero que podamos recordar algo, es que el Espíritu nos da poder. En el libro de Lucas habla de que una mujer concebiría ¿qué? Un hijo. Mateo 1:20 dice, y concebirá por el Espíritu y dará a luz un hijo y lo llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. De ahí es que viene la palabra Yeshua, de ese texto. Yeshua es en hebreo. Pero mire qué interesante, porque dice Mateo 1:20 dice, y dará a luz un hijo. Yo quiero que sepas que lo que fue concebido, y esto lo escribí así mismo, lo que fue concebido por el Espíritu y todo lo que nace por el Espíritu trae salvación y es poderoso. Así que, qué mejor idea que el Señor utiliza a la Virgen María para poder llevar a Jesús, ¿verdad? Concebido por el Espíritu, porque todo lo que nace, todo lo que es concebido por el Espíritu, trae poder. Así que todo lo que tú permitas que el Espíritu Santo trabaje en tu vida, va a ser ¿qué? Poderoso en Cristo Jesús. No es en el alma, no es en el cuerpo, sino en el Espíritu. Y entonces la pregunta que hoy yo les hago y les reto en esta semana que vamos a estar en nuestro campo de batalla, es ¿qué vas a alimentar más en este tiempo? ¿Qué vas a permitir que nutra más tu vida en esta semana? ¿Es la carne o va a ser el Espíritu? Amén. Y cuidado con el alma, porque trata de engañarnos, ¿verdad que sí? Pero no lo permitas, que esta palabra sea de bendición, de restauración a tu vida. Padre, te doy gracias, Jesús, por este tiempo. Gracias, Yeshua.